Y ahí va el segundo elemento, que tiene que ver con cómo entendemos los feminicidios y cómo entendemos las violencias misóginas que vivimos las mujeres. Yo ahí le he trabajado muchísimo porque yo, por muchas razones, tuve que ir cada vez más atrás para explicar los procesos de participación o no reconocimiento político de las mujeres en el medio rural. Entonces me fui yendo hasta atrás hasta que llegué a los discursos teológicos del siglo XVI. Y esa es la ruta que me lleva, digamos, a posicionar el tema colonial como un tema central para entender las lógicas de dominación que operan sobre los cuerpos de las mujeres. Y ahí, por ejemplo, en la revisión de la controversia de Valladolid y de algunos discursos teológicos básicos que van a ser configurantes de narrativas del poder y de lógicas y dispositivos de dominación, queda muy evidente que a las poblaciones amerindias se les feminiza. A las poblaciones de origen africano, negras, se les bestializa. A las poblaciones africanas nunca hubo una sospecha de que pudieran tener algo de humanidad. Siempre se les consideró como bestias. Por tanto, su forma de explotación colonial capitalista va a ser la vía de la esclavitud. A las poblaciones indígenas hay todo un debate de si se les reconoce o no que tienen alma, que si pueden ser o no evangelizadas, etcétera, etcétera. Y finalmente se dice, vale, no son bestias, pero tampoco son plenamente humanos y plenamente humanas. En esa disputa, la narrativa demuestra que al indio en muchos momentos se le asemeja con las mujeres. Entonces yo empiezo a formular como el referente de inferiorización de las poblaciones amerindias no es el otro lejano, no es el musulmán, no puede serlo, porque el musulmán nunca tuvo un lugar de inferioridad frente al español de la cristiandad, por el contrario. Entonces el referente de sometimiento no es exógeno, no es hacia afuera, no es el otro lejano, es la otra cercana, donde se consolidan las lógicas de subordinación, porque los reinos de la cristiandad fueron la periferia del mundo musulmán, nunca se posicionaron en un lugar de superioridad con una exterioridad que les diera ese lugar. ¿Me explico? Entonces el referente del otro cercano, de las formas de sometimiento del otro cercano, van a ser básicos en la configuración de la mirada de ese otro lejano que son los y las amerindias. Y hay muchos elementos para entenderlo. Quien va a caer, digamos, quien va a llevar del debate teológico al debate político esta condición que llamo yo la feminización de lo indio es Fray Francisco de Vitoria. Porque al indio, a la India, lo que se les impone es un lugar de tutelaje. Uno podría pensar se le infantiliza, como se infantilizó a las mujeres de la cristiandad, pero no se le infantilizó solamente, porque la condición de infancia tarde o temprano termina, cuando cumples mayoría de edad, ¿no? Yo digo siempre, 500 años son suficientes como para estar mayorcitas, ¿no? Y mayorcitos. O sea, el concepto de tutelaje es mucho más similar al que tienen las mujeres que al que tienen los infantes, porque las mujeres tienen un tutelaje perpetuo. Por eso Ginés de Sepúlveda recupera Aristóteles para hablar del indio y equipararlo con las mujeres. ¿Sí? ¿Me sigue por ahí o está un poco complicado? O sea, lo que quiero decir es que en los discursos teológicos del siglo XVI hay un acto político de ontologización. Al indio hay que quitarle su condición de humanidad, pero como no lo puede bestializar, a diferencia de las poblaciones negras, se le feminiza. Y el referente de la feminización son los dispositivos y la representación que se tiene sobre el otro cercano que se domina, que son las mujeres de la cristiandad. ¿Sí? Entonces, al indio se le feminiza en la medida de que no se le constituye como un sujeto pleno. Fray Francisco de Vitoria va a decir algo, pero Fray Francisco de Vitoria va a sentar las bases de pasar el acto teológico como un acto de ontología política. Porque, ¿qué va a decir? ¿Por qué de ontología? Cuando hablamos de ontología hablamos del ser, de la existencia, del ser. Entonces, cuando tu disputa es ¿eres o no eres? ¿Eres humano o no eres humano? Es un problema ontológico lo que se está discutiendo. ¿Sí? Entonces, Fray Francisco de Vitoria dice, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus territorios y a sus propiedades.
pero como los niños son incapaces de administrarlas. ¿Ya vieron? Entonces, si son incapaces de administrarlas, requieren otros mayores en virtud, o sea, adultos, que administren por esos infantes. Así se justifica la administración colonial. ¿Sí? Y se constituye al otro como un sujeto no pleno, pero no se le bestializa del todo. Por eso la forma de explotación, que es muy similar a la esclavitud, pero que se nombra de manera y se estructura de manera diferente, para los indios es la servidumbre, mientras que para las poblaciones negras es la esclavitud, porque ontológicamente a las poblaciones negras se les bestializa. ¿Sí? Entonces, hay un proceso de, no solamente en términos narrativos, sino en términos de los dispositivos de dominación que se utilizan contra esa otra cercana, que tiene que ver con violencia sexual también, son aplicados, son transferidos, son migrados, pero ahora a poblaciones enteras. ¿Sí? Entonces, esos dispositivos que se utilizaban contra las mujeres de la cristiandad ahora van a ser traídos y aplicados contra poblaciones enteras. Pero como el marcaje de género ya no funciona para poblaciones enteras, porque hombres y mujeres y otros géneros que sí existían en estas sociedades pre-inclusión española, ya no importa si eres solo mujer, entonces el marcaje de género se va a transfigurar en términos de raza. ¿Sí me siguen? Por eso la raza y el género operan de la misma manera, tienen el mismo fundamento, la dimensión racial, la dimensión biológica, y tienen el mismo, la raza y el género operan de la misma manera, si se dan cuenta. En nuestra experiencia, raza y género se imbrican, porque voy a utilizar estos dispositivos ahora contra poblaciones enteras, pero el marcaje de género no es suficiente. Entonces, la raza va a operar como operar el género en el contexto del sometimiento de las mujeres de la cristiandad. ¿Sí? Entonces, hay una co-constitución de la opresión de raza y género en esta experiencia particular colonial. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ahora, uno de los ejes fundamentales de estos dispositivos de opresión es la violencia, que tiene que ver con la noción del poder, que no es la noción weberiana de mando-obediencia, sino es el núcleo duro del poder vida-muerte. ¿Sí? Entonces, mi lógica del poder como colonizador es que yo te tengo que someter. Y la forma de someterte es ponerte en el lugar de la sobrevivencia o en el lugar o sobrevives bajo mis patrones o mueres. Y el acto de violencia, el acto de matar, es el acto que da sentido a esta lógica del poder. No me voy a clavar en este debate del poder, pero lo que quiero decir es que el núcleo duro de la discusión, justamente el núcleo duro de este problema colonial tiene que ver con que el patrón de dominación colonial se sustenta en una lógica de violencia misógina genocida. Al haber sido nosotros y nosotras y nosotres feminizados, es decir, constituidos como sujetos penetrables, si eres hombre o mujer, o sea, te constituyen como un sujeto feminizado. Entonces, el acto de la violencia misógina es parte del núcleo central de las lógicas del poder colonial.